¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidadón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre hipertensión arterial. Acompáñame. Esta es una presentación de la Revista Española de Cardiología sobre hipertensión arterial traído por o desarrollado por el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología. Ya tenemos varios capítulos al respecto y lo que ahora vamos a presentar es lo relacionado al tratamiento de la hipertensión arterial, los preliminares, pero que están asociados al inicio del tratamiento farmacológico. Pero previo a ello vamos a hablar sobre la modificación de los estilos de vida. ¿Por qué? Porque es fundamental tener en cuenta este tema, porque hace de que el tratamiento de la hipertensión arterial sea óptimo y sea más eficaz incluso. ¿Qué nos dicen sobre las modificaciones en el estilo de vida? Pueden prevenir o retrasar la aparición de hipertensión arterial y a la vez reducir el riesgo cardiovascular. Asimismo, puede retrasar o prevenir el tratamiento farmacológico. ¿En qué pacientes? En los pacientes que están en un estadio o en un grado 1. Asimismo, también lo que suele suceder es potenciar el efecto del tratamiento hipotensor ya en pacientes que están con tratamiento farmacológico. Ojo, se debe tener en cuenta, sin embargo, que no se debe retrasar el tratamiento y la instauración del mismo en aquellos pacientes que tengan daño de órgano causado por hipertensión. Asimismo, en aquellos pacientes que tengan un nivel de riesgo cardiovascular alto. Bien, entonces se debe de tener todas estas circunstancias en cuenta. Pero ¿qué problema tenemos con estas modificaciones en el estilo de vida? Existe un inconveniente que se hace palpable a medida que pasa el tiempo. Este inconveniente está asociado a que existe una adherencia inadecuada con el paso del tiempo. Pese a ello, se ha demostrado que existe mejora sustancial de nuestros pacientes cuando aplicamos estas modificaciones en el estilo de vida. Las medidas recomendadas son restricción de la sal, por ejemplo, moderación o incluso supresión en el consumo de alcohol, mejorar el consumo de frutas y verduras, reducción y el control de peso, evidentemente mejorar y potenciar la actividad física regular, además dejar de fumar y otras medidas relacionadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Todos estos puntos son importantes tener en cuenta para controlar la presión arterial en nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a centrarnos en el tema relacionado a la restricción del sodio en la dieta. Esta es la primera indicación relacionada a modificación en la dieta. Existe una relación causal entre la ingesta de sodio y la presión arterial. Su consumo excesivo, o sea, más de 5 gramos por día, o sea, una cucharadita de sal al día, lo que hace es que aumenta la prevalencia de la hipertensión arterial en la población en general, pero también aumenta la presión arterial sistólica con la edad. Esa relación existe cuando uno consume mucha sal, pero a la vez su restricción lo que tiende a hacer es tener un efecto reductor en cuanto a la presión arterial. Eso se debe tener en cuenta siempre. Pues bien, entonces, ¿cómo refrenda esta guía esta posición respecto de la restricción del sodio en la dieta? Existen metaanálisis y estos metaanálisis nos dicen que, por ejemplo, una reducción de
1.75 gramos por día, o sea, más o menos 4 gramos por día, y suele generar una reducción media de la presión arterial sistólica y diastólica entre 4 la sistólica y 2 la diastólica milímetros de mercurio. Y esto suele potenciarse más todavía cuando hablamos de un paciente que ya está con tratamiento y con el diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, es más pronunciada esta disminución cuando se hace una restricción dietética de la sal. Este efecto disminuye, tal como ya habíamos comentado, porque existe una falta de adherencia en cuanto al tiempo. El efecto mayor de esta restricción dietética se suele visualizar en pacientes de raza negra, por ejemplo, en personas mayores y en pacientes con diabetes, síndrome metabólico o enfermedad renal crónica. Todos estos pacientes se benefician mucho más todavía de la restricción de la sal. Además, la restricción del sodio puede reducir el número y la dosis del antihipertensivo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que hace es coadyuvar al tratamiento farmacológico. ¿Qué más podemos hablar sobre la restricción del sodio en la dieta? La ingesta habitual de sodio entre 3,5 y 5,5 gramos por día puede reducirse y hacer de que exista una recomendación a 2 gramos por día de sodio, o sea, de cloruro de sodio 5 gramos por día. Y esta reducción de la ingesta poblacional de la sal es una prioridad sanitaria. ¿Por qué? Porque se convierte en un arma fundamental para disminuir la presión arterial y la población hipertensa, puesto que un 80% del consumo de sal procede de alimentos procesados y que tienen sal de forma subrepticia, o sea, oculta. Entonces, es importante remarcar que el consumo de sal se debe de restringir. Por otro lado, sobre el consumo de alcohol, se debe de moderar el consumo de alcohol. La relación alcohol, presión alta, prevalencia de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular es lineal. Si nosotros disminuimos el consumo de alcohol en nuestros pacientes, probablemente toda esta cadena se va a suprimir y se va a cortar. De tal forma que es importante la reducción del consumo de alcohol. También se ha demostrado que el consumo de alcohol excesivo potencia el efecto vasopresor en nuestros pacientes y en su sistema en general. Acá nos presenta la guía el estudio PATS, en el que manifiestan una discreta reducción de la presión arterial cuando se reduce el consumo de alcohol en 1.2 y 0.7 milímetros de mercurio en una evaluación de 6 meses. Ahora bien, existen otros metaanálisis, por ejemplo 56 estudios epidemiológicos en el que nos dicen que la reducción del consumo lo que suele generar es un beneficio para la salud cardiovascular. ¿Qué es lo que aconseja este estudio o este metaanálisis? Que exista una disminución progresiva del consumo de alcohol. En los varones, 14 unidades por semana, en las mujeres 8 unidades por semana, teniendo en cuenta que una unidad corresponde a 125 mililitros de vino o 250 mililitros de cerveza. Ahora bien, es mucho mejor, nos dice esta guía, si algunos días a la semana no existe consumo de alcohol. Evidentemente sería mucho mejor incluso que se cese el consumo de alcohol. Bien, ¿qué más nos hablan sobre la modificación de estilos de vida? Otros cambios en la dieta.
es importante tener en cuenta que se debe de realizar cambios dietéticos y estas tienen que favorecer en los pacientes hipertensos, en general en la población. Asesoramiento sobre una dieta equilibrada. ¿Y en qué consiste ese asesoramiento? En el consumo de verduras, legumbres, fruta fresca, productos lácteos desnatados. También nos comenta sobre el uso de cereales integrales, pescado y ácidos grasos no saturados. Y evidentemente menor consumo de carnes rojas y grasas saturadas. Todo esto nos comenta la guía para que podamos comentarle a la vez a nuestros pacientes y asesorarlos al respecto. Muy bien, ¿qué nos indica para mejorar este asesoramiento? Que respecto de cambios dietéticos, lo que podríamos sugerir es la dieta mediterránea y esta es una buena opción. Se asocia con una reducción de complicaciones cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. Esta dieta mediterránea se asocia a este beneficio. Hay múltiples estudios controlados y aleatorizados en el que nos dice que existe una reducción del 29% del riesgo cardiovascular y del 39% del riesgo de ictus, toda vez que el paciente suele tener como posibilidad el uso de la dieta mediterránea. Asimismo, existe una reducción de la presión arterial ambulatoria y las concentraciones de glucosa y lípidos en sangre. O sea, tiene varios beneficios el poder utilizar esta dieta en nuestros pacientes en general. Y en este esquema vamos a presentar la dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea nos dice que debemos realizar en nuestros pacientes una actividad física moderada y a diario. Asimismo, nos comenta en este lado el consumo relacionado a los días y en el otro lado el que estoy planteando ahora, el que estoy dibujando ahora, qué tipo de productos consumir. A mayor cercanía del vértice, menos se debe de consumir. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, los frutos secos se debieran de consumir, al igual que las legumbres, a diario. Eso es importante tener en cuenta. Las frutas y verduras también nos dicen que debe de consumirse a diario. Asimismo, los aceites y sobre todo el aceite de oliva también se puede consumir diario, pero en forma moderada. Después, los pescados y mariscos se deben de consumir varias veces a la semana y de ahí para adelante comienza a haber restricciones relacionadas al consumo, como por ejemplo las carnes blancas se deben de ir disminuyendo en cuanto a su consumo varias veces a la semana y de ahí con mucha moderación el consumo de azúcar y carnes rojas. Todo esto nos plantea la dieta mediterránea que les estoy comentando. ¿Qué otros cambios se debiera de realizar? Ejercicio físico y pérdida de peso. El café asimismo tiene un efecto vasopresor agudo. En algunas personas va a generar aumento de la presión. Pese a ello, su consumo, dice la guía, se asocia con beneficios cardiovasculares. Se tendría que hacer una valoración entre los riesgos y beneficios del consumo de café en cada uno de nuestros pacientes. El té verde o negro puede tener efecto pequeño pero significativo en la reducción de la presión arterial. Las bebidas azucaradas asociadas con sobrepeso se encuentran.
con el síndrome metabólico, con la diabetes y con un aumento del riesgo cardiovascular, de tal forma que se desaconseja su consumo. Esto se debe de siempre reiterar en nuestros pacientes para que disminuya el riesgo de progresar su enfermedad. Para todo paciente, la adopción de una dieta saludable es importantísima. Esta tiene que ser además equilibrada y puede ayudar a reducir en forma sustancial la presión arterial y el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el siguiente punto que se debe de tratar? Una reducción del peso. Las personas que son obesas o que tienen sobrepeso tienen mayor riesgo de tener hipertensión arterial, de tal forma que su disminución hacia un peso ideal reduce la presión arterial. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, hay varios metaanálisis que nos indican eso, que la pérdida de 5.1 kilogramos redujo la presión arterial sistólica y diastólica en 4.4 y 3.6 milímetros de mercurio respectivamente. Tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad suelen generar un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Por eso es importante tener en cuenta una reducción del peso. Acá en esta diapositiva lo que vamos a hacer es comentar cuál es el índice de masa corporal óptimo para nuestros pacientes. Alrededor de 20 a 25 para los menores de 60 años. Más alto para los mayores de esta edad. También se debe tener en cuenta la circunferencia de cintura en los varones de 94 o menos y en las mujeres de 80 o menos. Y la pérdida de peso se puede promover mediante fármacos contra la obesidad o en aquellos pacientes que tengan una obesidad mórbida, la cirugía bariátrica puede generar beneficios. Respecto al ejercicio físico regular, se sabe que induce un aumento agudo de la presión arterial, pero este es transitorio, de tal forma que los estudios epidemiológicos han demostrado que un ejercicio aerobio regular es beneficioso para la prevención, para el tratamiento de la hipertensión arterial y hace que exista una reducción del riesgo y la mortalidad cardiovascular. O sea, existe un beneficio cuando nuestros pacientes suelen realizar ejercicio físico regular. Hay varios metaanálisis que nos indican esta situación. El entrenamiento de resistencia aeróbica dinámica y el isométrico reducen la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica más o menos en estos rangos: 3.5, 1.8 y 10.9 en la sistólica sobre 2.5, 3.2 y 6.2 sobre la diastólica respectivamente. Y el entrenamiento de resistencia reduce adicionalmente las presiones arteriales con 8.3 sobre la sistólica y 5.2 de la diastólica. En general, una reducción mucho más sostenido aún. Se recomienda para los pacientes que deben de realizar actividad o ejercicio físico regular, se recomienda 30 minutos de ejercicio aeróbico dinámico. ¿Y en qué consiste esta recomendación? Consiste en que el paciente debe realizar actividades como caminar, correr, montar en bicicleta o nadar.
Asimismo, nos dice que el ejercicio moderado o intenso entre 5 y 7 días a la semana debe realizar nuestro paciente. Además, ejercicios de resistencia 2 a 3 días a la semana. Y, además de ello, un aumento gradual del ejercicio aeróbico moderado o intenso, vale decir 300 minutos o 150 minutos de ejercicio vigoroso a la semana, suele mejorar el control de la presión arterial o incluso la combinación de estos. El otro punto que debemos de tratar está relacionado al consumo del tabaco y este debe suprimirse. Es importante tener en cuenta esta situación porque es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer. También hay evidencia de efectos nocivos en fumadores pasivos, o sea, en aquellas personas que no fuman pero que están cerca a un fumador. En estudios sobre el MAPA presentaban valores de presión arterial diurna más altos que en los no fumadores. Se debe tener siempre en cuenta esta situación. ¿Qué más sobre el abandono del tabaco? Además, es el mayor factor de riesgo de carga total de las enfermedades. Y dejar de fumar, ¿qué suele condicionar? Es la medida más eficaz para prevenir ¿qué cosa? Para prevenir enfermedades cardiovasculares, ictus, infarto de miocardio y enfermedad vascular periférica. O sea, el abandono del tabaco es fundamental. Se debe comentar además que cada vez que abordamos este tema con el paciente, un consejo breve del facultativo suele generar un efecto pequeño pero significativo para el abandono del tabaquismo. Puede mejorar asimismo con el uso de fármacos, evidentemente. Por ejemplo, la vareniclina y la combinación con terapia de sustitución nicotínica, que en muchos de los casos resulta ser caro para nuestros pacientes. También para el tratamiento con bupropión, duplican las posibilidades de abandono del trabajo. Ahora bien, cuando la vareniclina, además de la terapia de sustitución nicotínica se combinan, ¿qué es lo que suele suceder? Triplican las posibilidades del abandono del tabaquismo. Asimismo, la combinación de apoyo conductual con una farmacoterapia aumentan las posibilidades de éxito en un 70% respecto al consejo breve del médico. Entonces es fundamental poder rescatar estas posibilidades terapéuticas. Ahora resumimos todo lo que se ha comentado previamente en este cuadro. Y en este cuadro, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Se recomienda restringir la ingesta de la sal a menos de 5 gramos por día. Es una clase 1 y nivel de evidencia A. ¿Qué más nos dice? Nos dice que se recomienda restringir el consumo de alcohol. ¿A cuánto? A menos de 14 unidades en el varón y menos de 8 unidades en la mujer, que también nos comenta que es una clase 1 y un nivel de evidencia A. Asimismo, también nos dice que se recomienda evitar los estados de ebriedad. En realidad, la recomendación debiera ser de eliminación dentro de los hábitos del consumo de alcohol. Por eso probablemente este tiene una clase 3 y un nivel de evidencia C. Asimismo, nos comenta este resumen que se recomienda aumentar el consumo de verduras frescas, pescado, frutos secos,
y ácidos grasos no saturados, sobre todo el aceite de oliva. Se aconseja el bajo consumo de carne roja y el consumo de productos lácteos. Esto es importante, por eso es el que nos da una clase 1 y un nivel de evidencia A. Ahora bien, se debe tener en cuenta también que está indicado el control de peso corporal a nivel global en realidad. Hacer de que este peso corporal no llegue a establecerse como obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor a 30 o una circunferencia mayor a 102 en los varones y mayor a 88 en las mujeres. Y nos recomienda también que se debe de mantener un índice de masa corporal saludable siempre. ¿Cuál es eso de saludable? Entre 20 y 25. Y una circunferencia de cintura menor a 94 en varones y menor a 80 en mujeres. Todas estas recomendaciones suelen arrojar o establecerse en base a una clase 1 y a un nivel de evidencia A. Ahora, la penúltima recomendación es: se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado 5 a 7 días a la semana. O sea, es una clase 1 y nivel de evidencia A también. Y el último punto es: se recomienda dejar de fumar. Los servicios de apoyo para dejar de fumar y los programas para el abandono del hábito tabáquico. También tiene una clase 1 y nivel de evidencia B. Entonces, con esto estamos terminando esta exposición relacionada a cambios de estilo de vida. Muchas gracias, nos vemos el próximo video.